Tenemos noticia de Jungkook. Recientemente se dio a conocer que Jungkook visitó un restaurante de barbacoa en compañía de su amigo y colega de la famosa línea del 97, Cha Eun-woo de Astro. De acuerdo con lo compartido por el propio dueño del establecimiento, Jungkook llegó al lugar junto a Eun-woo y ambos disfrutaron de una comida en un ambiente relajado y cercano. Como suele ser habitual entre ellos. El propietario también reveló un detalle interesante. La última vez que Jungkook había acudido al restaurante fue hace aproximadamente 2 meses, en julio, lo que demuestra que es un cliente recurrente y que disfruta de este tipo de encuentros en espacios familiares. Esta salida cobra aún más relevancia porque tuvo lugar poco antes del alistamiento militar de Eun-woo, lo que hace pensar que ambos aprovecharon la ocasión para compartir tiempo juntos y fortalecer su amistad antes de la pausa obligatoria en la carrera del artista de Astro. Como es sabido, Jungkook y Eun-woo mantienen una relación muy cercana desde hace años gracias a pertenecer a la misma generación de ídolos, la popular 97 Line, en la que también se encuentran otros artistas reconocidos del K-pop. Traducción completa y explicada del live de Jungkook de hoy. Jungkook comenzó el live saludando de manera sencilla y cercana. ¡Hola! Luego explicó por qué en esta ocasión no mostraba su rostro. Quería encender la cámara y mostrar mi cara, pero me salió algo grande al lado de la nariz, así que hoy solo haré una transmisión de voz. Los fans insistieron en que mostrara su cara, pero él respondió con humor y firmeza. No puedo, no, inglés. Después, uno de los temas que tocó fue su experiencia en el evento de Nueva York. Jungkook compartió sus sentimientos con mucha sinceridad. Era la primera vez que iba a un evento así. Al inicio me sentí un poco nervioso, preocupado sobre cómo sería, pero resultó más manejable de lo que pensaba. O quizás no lo sé. Quizás no era exactamente mi estilo. Bueno, en realidad no debería decirlo de esa manera. Lo cierto es que entré con mucha inquietud, pero fue más divertido y mejor de lo que esperaba. Aún así, sigo pensando que no soy de los que disfrutan mucho de ese tipo de actividades. De todas formas, fue una buena experiencia. También habló específicamente de la fiesta en la que estuvo Jungkook. Había demasiada gente. Creo que algunos malinterpretaron lo que dije antes. Cuando comenté, ¿qué clase de fiesta es esta? No quise decir que no fuera una fiesta o que no me pareciera bien, simplemente me estaba preguntando cómo iba a ser. Tenía un horario programado para el día siguiente, así que me fui antes de que empezara el DJ. Quizás debería haberme quedado un poco más para disfrutar, pero nah. Para cerrar el live, Jungkook fue breve y claro, explicando que solo quería dar una pequeña actualización. Jungkook, solo vine a saludarlos y a contarles un poco. Volveré cuando mi piel mejore, así que cuídense hasta entonces. Ahora me voy porque tengo mucho sueño. Cuídense, ¿vale? Adiós. Cuando hablamos de Jungkook, muchas veces nos enfocamos únicamente en ellos dos, en cómo se miran, cómo se apoyan o en lo cómplices que son. Pero lo que a veces pasa desapercibido, y que en realidad es precioso, es lo unidas que están sus familias. Y es que no se trata solo de Jimin y Jungkook compartiendo su vida como compañeros, amigos y más, sino de dos hogares que se han cruzado y que se frecuentan de manera natural, como si fueran parte de una misma familia extendida. Un ejemplo reciente fue cuando una ARMY vio al papá y a la mamá de Jimin en la cafetería Set Millennial, propiedad del padre de Jimin, acompañados nada más y nada menos que por la mamá de Jungkook. Escenas como esas son las que derriten, porque demuestran que no se trata solo de coincidencias. Las familias realmente buscan pasar tiempo juntas. Y no es la primera vez que esto ocurre. Desde hace años hay gestos que muestran el cariño tan grande que existe entre ellos.
La mamá de Jungkook, por ejemplo, no solo le ha dicho te amo a Jimin, sino que incluso llegó a prepararle sopa de algas en su cumpleaños, como si fuera su propio hijo. Ese detalle es especialmente significativo porque esa sopa es algo muy familiar y tradicional en Corea, algo que normalmente prepara una madre para su hijo en un día especial. Además, se sabe que la mamá de Jungkook siempre ha estado al tanto de la cercanía de su hijo con Jimin. Como cuando comentó con naturalidad, escuché que estás con Jimin ahora, mientras Jungkook estaba en Jeju. Ese tipo de frases refleja que la presencia de Jimin en la vida de Jungkook es algo tan cotidiano y aceptado en su familia, que se habla de ello con toda la naturalidad del mundo. Los momentos se multiplican, el papá de Jimin dándole flores a Jungkook para que se las entregue a su hijo. Ese mismo padre grabando sonriente la actuación de Euphoria, como si estuviera viendo a alguien cercano y querido brillar en el escenario. Jungkook disfrutando la comida que prepara el padre de Jimin, o confesando lo delicioso que es el kimchi de la mamá de Jimin. Incluso sabiendo la fecha de cumpleaños de la abuela de Jimin, un detalle que no cualquiera recordaría si no existiera una relación cercana y sincera. Por otro lado, también están los hermanos y tíos. El hermano de Jungkook llegó a interactuar con fanarts de Jikook en Instagram, y tanto él como el padre de Jimin los acompañaron juntos en un viaje al aeropuerto rumbo a Tokio, reforzando esa sensación de familia compartida. El tío de Jungkook, que además es amigo de los Jeon, visitó la cafetería del padre de Jimin y hasta subió fotos en su Instagram, mostrando sin pudor esa conexión entre ambos lados. Y el mismo padre de Jungkook también fue visto en esa cafetería en 2024, confirmando que no se trata de momentos aislados, sino de una relación constante en el tiempo. Cuando unes todas estas piezas, lo que se dibuja es una imagen preciosa. No solo la de dos personas que se quieren, sino la de familias que se entrelazan, que se visitan, que se acompañan y que comparten la vida con una naturalidad que trasciende cualquier fanservice. Eso es lo que hace tan especial al Jikook. No es solo lo que ellos muestran, sino lo que sus familias han demostrado una y otra vez. Al final, lo que se siente es que tanto los Park como los Jeon aman a los dos por igual, como si se tratara de hijos compartidos. Y eso es algo que no se puede forzar ni fingir. Nace del cariño genuino, del afecto que va más allá de la música, de los escenarios o de lo que los fans puedan imaginar. Es el tipo de vínculo que solo se construye cuando hay amor real. El fenómeno global de Jimin no se detiene. Su tema Who acaba de romper un récord histórico en Spotify, alcanzando la asombrosa cifra de 2 billones de reproducciones, consolidándose como un hito sin precedentes dentro y fuera del K-pop. Con este logro, Jimin se convierte en el primer solista de K-pop en alcanzar semejante marca, algo que hasta hace poco parecía imposible en la industria. Además, la canción logró posicionarse como la pieza asiática más rápida de la historia en llegar a este número, demostrando el alcance global que puede tener un artista cuando conecta con millones de oyentes alrededor del mundo. Pero los récords no terminan ahí. Who también es la canción más rápida en toda la historia del K-pop en alcanzar los 2 billones, superando incluso a grupos completos. A nivel mundial, se posiciona como la segunda canción masculina más rápida en alcanzar la marca y la sexta canción más rápida en general en toda la historia de Spotify. En 2024, se consolidó además como la cuarta canción más rápida del año en lograrlo. Y lo más impresionante, es la única canción asiática masculina de 2024 que alcanzó esta cifra. Este logro no solo reafirma el poder de la música coreana y asiática en el panorama internacional, sino que también demuestra la fuerza de un fandom global que convierte cada lanzamiento de Jimin en un fenómeno cultural imparable.
En definitiva, lo que está sucediendo con Huichou no es solo un récord más. Es un momento que redefine el impacto de los artistas asiáticos en la industria musical mundial. Calvin Klein protagonizó un momento histórico en la Semana de la Moda de Nueva York, arrebatándole el primer puesto a Michael Kors tras 6 temporadas consecutivas de dominio de la firma estadounidense. El logro no solo estuvo en la cima del ranking, sino en la magnitud del crecimiento, un 1.168% de aumento en la interacción en redes sociales respecto a la temporada anterior. Una cifra descomunal que no se explica por azar, sino por un factor determinante, la presencia de Jungkook de BTS como embajador global de la marca. El impacto fue tan rotundo que hasta el CEO de PVH, empresa matriz de Calvin Klein, expresó públicamente su agradecimiento al cantante. Gracias por su confianza, gracias por todo lo que hacen por la marca, declaró. Y es que el llamado efecto Jungkook se ha convertido en un fenómeno cultural. Cada aparición del artista genera viralidad inmediata, transforma un desfile en un evento mediático global y convierte cualquier prenda en un objeto de deseo instantáneo para millones de fans. Más allá de los números, que ya son impresionantes, lo que Jungkook aporta es una influencia que trasciende la moda y la música, situándolo como un verdadero ícono cultural y de estilo. Lo ocurrido en Nueva York demuestra que no solo viste Calvin Klein, lo eleva, lo proyecta y lo convierte en tema de conversación mundial. Con resultados tan impactantes, queda claro por qué la marca y su CEO celebran con entusiasmo tenerlo como imagen.